Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos radio videntes, radio escuchas, video videntes, video escuchas. Empezamos con mucha alegría la segunda entrega de la película completa. Es el espacio que hemos encontrado para, a través de la lente del cine, hablar un poquito de historia y a través de lo que nos pasó, entender lo que nos pasa. Nos acompaña su mentora, la inestimable presencia de Marita Gallo, es profe de historia, y hoy tenemos también una incorporación de lujo que nos va a ayudar a amenizar este encuentro. Sí. Gastón Vidar, delegado de Citratel y experto en artes audiovisuales. Sí, aparte me dolía la cintura, no quería estar parado y acá me siento más cómodo. De este lado de la cámara. Así que bueno, empezamos con esta segunda entrega muy esperada por todos, aquí en la 1803, la radio del mundo del trabajo. Con muy lindas repercusiones del primer programa, así que bueno, seguimos adelante. ¿Y qué tenemos para hoy, Marita? Bueno, la propuesta, antes que nada, buenas tardes, buenas noches, para el momento en que ustedes crean que está bueno sentarse a ver una peli, o acostarse a ver una peli, cada uno elige. La película que decidimos traer hoy a la mesa se llama Cama Adentro. También en algunos lugares se llamó Señora Beba, sí, en algunos lugares de Latinoamérica, de un director argentino, de Jorge Gallero. Sí, perfecto. No es de los más conocidos o famosos o renombrados, pero tiene una... Sí, esto tiene que ver con toda una generación de cineastas que nosotros también pretendemos divulgar. Para contextualizar un poco, Gallero filma esto en el 2004 y remonta lo ocurrido en el 2001, que es el contexto de la película. Pero los directores que van a pertenecer a la década del 90 en adelante, digamos, hasta los 2000, van a ser una serie de, digamos, de un nuevo grupo en el cine, de directores en el cine argentino, que son los que están hoy en día destacándose. Por ejemplo, Lucrecia Martel, Santiago Mitre, Burman, Trapero. Tenemos nombres que hoy en día, hace un tiempito, muy pocos conocían a Santiago Mitre. Sin embargo, después de 1985, exacto, fue un boom y él tenía otros trabajos hechos antes. Por ponerlo de ejemplo, el caso de La Patota, por ejemplo, exacto, que una reedición de una vieja película que había hecho Mirta Legrand hacía muchísimo tiempo, en la época del cine de oro argentino, y bueno, la hizo nuevamente y esta reedición fue muy buena, muy buena. Le pasa lo que les pasa a muchos de los cineastas en nuestro país, tienen el cliché, cargan con el prejuicio de que si es cine argentino, por supuesto no tiene la fuerza que tienen los tanques que vienen de afuera, esa es la realidad. Y entonces, a veces va en desmedro de estas producciones. Y también hay un momento en donde puede caer, por así decir, un trabajo necesario y esperado también por la sociedad, como fue, por ejemplo, el caso de las series que recién hablábamos antes de empezar a grabar, como fue la serie de Menem, en 2001. Hay también una espera y una necesidad de consumo de ese tipo de material relacionado siempre al contexto actual, en donde hace que una película tenga muchas veces éxito o un trabajo tenga muchas veces éxito. Eso es cuando, digamos, a través de una cuestión de la industria cultural se las usa justamente como explicación o un emergente para explicar cosas que sentimos actualmente, y a través de ese lente se ve... Cómo llegamos hasta acá, claro, cómo repetimos la historia, que es un poco también lo que buscamos en este espacio. Claro, el clima de época también los hace, el caso de la serie que vos marcás, los hace pertinentes, digamos, y genera mayor interés en la gente. Antes de abordar específicamente el periodo, que es el contexto de la película, que es el 2001, como ustedes bien decían, la modalidad que van a tener estos cineastas para trabajar en el cine argentino es llevar a cabo el desarrollo de un conflicto, pero en un contexto determinado de la Argentina,
un contexto que puede ser social, político, económico. Esa es una de las características. Lo vemos en Martel, lo vemos en este director que vamos a trabajar hoy, lo vemos en todos. En Sebastián Schendel, por ejemplo, que hace El Patrón, sí, una película emblemática. Bueno, quiero decir, es la impronta de cómo esta generación de cineastas está atravesado por el contexto. Y a pesar de todas las críticas que se les hacen, cuando ellos tienen que llevar a cabo la realización de esa película, no cuentan, como se contaba en el pasado, con grandes estudios, ni nada que se le parezca, sino que dependen de la ayuda del Inca, entre comillas, sabemos lo que estamos pasando en estos momentos para el cine, y además su propio patrimonio. Esta gente expone siempre lo que tiene porque si no, no podrían filmar. O le piden a fundaciones extranjeras o países extranjeros. El caso de España sí, que colabora un montón con las películas argentinas que nosotros llegamos a ver. Entonces, ahora viste la lógica reinante de que en teoría ese discurso de que el Inca estaba para financiar política, o sea, cine, con una política, y estos directores han llegado a ser exitosos, o al Olimpo de lo que es el cine argentino actual, realizando con el apoyo justamente del Inca, pero han generado un producto comercialmente exitoso. O sea, lo han logrado en las reglas de lo que los están criticando. Pero por supuesto, además, hasta inclusive dejan de hacer trabajos únicos. Por ejemplo, el que es el director también es el guionista y también hace otra cosa más como para achicar costos. Y esto lo hacen todos estos directores porque realmente hacen cine en nuestro país, cosa que no es fácil. Los trabajadores sabemos de qué estamos hablando. Hacemos magia con todo nuestro trabajo. Así bueno, contame... ¿De qué va la película Cama Adentro? ¿Cuáles son los conflictos que vos ves? ¿Por qué te interesó proponerla, digamos? La película aborda el tema del empleo doméstico, de la empleada doméstica. Ese sería el conflicto, ¿no? En un contexto determinado, que es como el que decíamos, del 2001. Yo diría que en noviembre, no llegamos a diciembre porque sería la explosión, digamos, de la que podemos hablar y que simboliza muchas cosas en la película. Pero es ese contexto que la rodea. Pero a pesar de eso, y además de eso, lo que vemos es el conflicto que se desarrolla entre estas dos mujeres. Claro, la relación. La relación, porque son dos mujeres y no es poca cosa. Esto lo quiero agregar porque me parece que si no se nos va a salir. La película se filma en el 2004. Todavía el Me Too no había estallado. Exacto. Estalla en el 2006. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros hace 20 años ya manejamos con respecto al lugar de la mujer en la sociedad, todavía estaba como a tientas, empezaba a caminar. Entonces, lo digo porque a veces cuando uno ve esta película puede decir, la resolución es un poco ingenua. No, la resolución es muy atinente al momento histórico que le tocaba atravesar y al lugar de esas dos mujeres, de esa relación que es lo que le importa al director. Sí, y además, me gustaría sumar que no es una preocupación nuestra el abordar el tema del trabajo doméstico. Hay otros directores latinoamericanos, como el caso de La Nana, que es anterior al... No, es del 2009 La Nana, es del cine chileno, donde aborda nuevamente el problema de el empleo doméstico. Y después una película que todos hemos visto, que se llama Roma, que fue la mexicana, que fue ganadora del Oscar de Alfonso Cuarón, donde va sobre el tema del servicio doméstico. Con una imagen aparte que acompañó la temática y la denuncia, en blanco y negro, que lo hizo mucho más dramático incluso. Porque esa película trabaja un conflicto en México que tiene que ver es anterior a lo de Tlatelolco. Y es como que prepara Tlatelolco también. Exacto. Pero muestra un México muy distinto del que nosotros vemos hoy en día, donde la protagonista, o casualidad, es una migrante que va a la capital de Oaxaca, o sea, de una provincia periférica, no muy distinto de lo que puede pasar acá. Exacto, pero sí, hay algo en común entre los dos relatos, es cómo las vidas se entrelazan, digamos, las realidades. Hay una realidad compartida entre la patrona
el personal doméstico, digamos, cómo las vivencias se entrelazan, tanto en Cama Adentro como en Roma. Mirá, yo digo, esto que decía recién, que el tiempo también le da la impronta al cine. Hay una película argentina posterior de Sebastián Scheidel también, que se llama Crímenes de Familia, que aborda la temática del empleo doméstico, pero con una resolución que salta en los años del 2020. Entonces, bueno, la resolución puede ser otra, pero quiero decir, esa temática está metida en un ADN en el cual, no solamente los cineastas, hay mucha preocupación sobre este tema en muchos lugares. Por ejemplo, en la OIT. La OIT está muy interesada en trabajar porque el tema del trabajo doméstico, la gran temática que aborda es que es especialmente un trabajo femenino. Sí, el 99% del empleo doméstico es femenino, y aparte aclaremos que del 100% del empleo doméstico, solo el 20% está en blanco, con lo cual es doble la problemática. Ya por ser femenino es en alguna manera precarizado porque cobran menos, y todos sabemos la problemática real de la mujer y el trabajo. Encima la calidad de trabajo y la precarización en cuanto a lo legal. Sí, y al calor de la crisis económica actual, donde los números reflejan una caída muy marcada en el empleo registrado, el rubro que más ha registrado justamente en sus espaldas con la expulsión a medida que la clase media se pauperiza, es el personal doméstico. Hay cada vez menos personal doméstico registrado en blanco, empleado, y eso es un poco un síntoma de una declive de la clase media. ¿Pero por qué? Porque acá aparece este tema que decíamos recién de la relación entre las dos mujeres. Tiene que ver con el hecho de que son mujeres. Y a mí, discúlpenme, no, estamos acá sentados charlando de este tema, pero el tema de que sean mujeres es lo que implica que haya una connotación de género en el tipo de trabajo y también en la relación entre las dos mujeres. Sí. Porque hay una relación, obviamente, de clase social, una empleadora y una empleada, y quien ha llevado al mercado laboral su mano de obra para funcionar. Sin embargo, son las dos mujeres, y en algún lugar se encuentran como mujeres. Esto se ve en la película. En la casa. Se ve en la casa, se ve cuando Beba, la señora, habla de ella con sus amigas, por ejemplo. Claro, perdón, quiero aclarar algo por si no la vieron todavía a la película, que sería bueno que lo hagan. La verdad que es necesario hacerlo y tener esos momentos, esos recreos mentales, como para tomarnos. Bueno, justamente esa es la propuesta también de acá, acercar una recreación más, y aparte, bueno, ayudarnos. Pensando. Exacto. Como ella, que venía de una clase, o por lo menos un nivel acomodado, por así decirlo, como queda prácticamente en bancarrota y termina ajustando, como sucede hasta inclusive en las grandes empresas. Sin ir más lejos, nuestra empresa, como siempre quieren ajustar con el personal. A ella le debía 7 meses de sueldo, por ejemplo. Sin embargo, ella pretendía mantener ese nivel para el afuera, mostrándose con las amigas, haciéndola atender a sus amigas como si fuese, no sé, la realeza, por ejemplo. Sin duda, porque el tema de la empleada doméstica, que tiene que ver con las cuestiones de cuidado, donde se encuentran las funciones femeninas que históricamente estuvieron asignadas a la mujer, con todo lo que esto implica, hay algo más, porque tener empleada doméstica implica un estatus social. Tal cual, un atributo de clase. Exactamente, y esto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que ganen o que tengan cualquiera de las dos. Ante el resto de la sociedad, tener inclusive aún más una cama adentro, como se les decía usualmente,
te da mayor estatus. Por supuesto. Entonces esto pesa socialmente. El uniforme. El uniforme, por supuesto. Vos servís, yo doy las órdenes. Sin duda, yo no quiero expoliar, como ya dije en la vez anterior, pero hay escenas donde claramente se preparan para recibir a parte de sus amigas, de la sociedad, y hay toda una preparación social para ese evento, donde después es como que eso preparado se desdibuja, se rompe, es todo mentira, pero bueno, es así como vivimos en sociedad muchas veces. Es una metáfora de la clase media que estaba de cara al 2001, de la declive a dársela contra el suelo, digamos, se puede decir de esa manera, porque es como una cáscara que se iba desdibujando a medida que la crisis avanzaba, que más clase media dejaban de serlo, y esto de la doméstica que lo seguí sosteniendo como de lugar, aún sin poder pagarle el salario, como un atributo de una clase a la que ya no perteneces. Sí, por un lado eso, y por el otro lado el tema de la mujer. Yo creo que en algún momento, por distintas cosas que suceden, ella sostiene desde lo laboral a esta mujer, pero también, además del estatus, hay cuestiones que no se dicen, que no voy a decir ahora, pero que son muy caras a la cuestión femenina, que tienen que ver con logros que las mujeres obtuvieron muy posteriormente a todo esto. Entonces, digo, esto nos permite pensar que la relación entre estas dos mujeres va mucho más allá. Tiene que ver con cosas que a veces se transmiten con una mirada. Es más, la película empieza a incursionar sobre cuestiones relacionadas con la sexualidad, no entre ellas dos, con cosas que le pasan a otros integrantes de la familia, pero donde el tema de la sexualidad empieza a abrirse. Repito, estábamos en el 2004. Hablar de ciertas cosas era rarísimo, y sin embargo la película avanza sobre eso. Por supuesto que hay que estar atentos y tratar de captarlo, ¿no? Y cuando decía recién lo del tema de la mujer, es muy importante porque la mujer, cuando nos quedamos sin la clase social, las dos pertenecen al mismo género. Y eso implica muchas cosas, porque en la historia de la humanidad ha sido el sexo oprimido. A pesar de que hoy en día se habla de muchas más cosas, en el 2004 ya existía una Rita Segato, una Dora Barrancos, que hablaba de ese posicionamiento de la mujer y de valorar su trabajo dentro y fuera de casa. Lo que vos decías con respecto a la clase media también nos hace pensar muchas cosas, porque mucho del empleo doméstico crece cuando crece el empleo de las mujeres de clase media, decíamos recién. Y además cuando mejora la condición social de esa clase media, sube ese empleo doméstico. Y esto entonces nos habla también de que a pesar de todo sigue siendo cosa de mujeres. Este tema del cuidado sigue siendo cosas de mujeres como en el siglo XIX. Yo tenía una compañera en historia que ya no está en este plano, diríamos, Gabriela Dalacorte, que trabajó el tema del hogar del huérfano. Ajá. Y uno de los temas que tenían para los pequeños que paraban en ese lugar era proveerse, en esa época, en los inicios del siglo, de las amas de leche. Porque eran mujeres las que vendían su leche. ¿Cómo eran esas mujeres? Eran mujeres pobres. ¿Quién iba a vender la leche? Y que probablemente estaban dando de mamar a sus propios hijos, pero tenían que venderle leche a lo que llamábamos hospicio en ese momento para que estos niños pudieran subsistir. O sea, hay una trama entre la cuestión femenina que es como que todavía está velada. Y el trabajo doméstico también está velado. Porque en el caso de cama adentro, más fuerte, pero aunque no sea en cama adentro, aunque sea el trabajo por horas, es algo que pasa adentro del hogar. Es algo que pasa puertas adentro. Esto hace que ese trabajo sea terriblemente vulnerable. Ese trabajador puede pasarla muy mal, por necesidad muchas veces, pero todavía es un lugar privado. Si bien no solamente la OIT, sino las organizaciones sindicales han tratado de mejorar esta situación, sobre todo después del 2003 en adelante,
A pesar de todo eso, sigue siendo un sector muy vapuleado. Como vos decías, también es una demanda muy elástica según las condiciones que estemos atravesando como país. Sí, es como una cuestión ecosistémica, digamos. Exacto. Cuando la clase media empieza a sufrir o los integrantes del hogar empiezan a sufrir una pérdida de poder adquisitivo, ahora se ve claramente y lo muestran todos los números que analizan el fenómeno, las trabajadoras domésticas son expulsadas. Y bueno, y qué decir de lo que registra la película en el 2004, si bien ha habido un montón de avances, un montón de legislaciones, hasta ahora tienen paritarias, digamos, que para nada acompañan el proceso inflacionario, pero están. En aquel momento no existía nada de ello y era impensable un servicio doméstico en blanco con todo lo que marca la ley. En aquel momento era impensable y no hace 70 años, hace 20. Sin duda. Cuando yo les hablaba recién de la OIT, ellos hace mucho tiempo que están trabajando sobre la noción de trabajo decente, que no es nada más y nada menos que trabajo digno, que trabajo equitativo, y que no es tan simple de llevar a cabo, y no solamente tiene que ver con la legislación. Fíjate, las empleadas domésticas muchas veces tienen una legislación que va al costado del resto de la legislación laboral. Son como trabajos especiales y tienen estatutos especiales. Esto habla de esa diferenciación. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Y bueno, en la película no es raro que, por ejemplo, en ningún momento aparece ningún derecho específico, cosa que manejan porque están ubicados en la capital federal. Quiero decir, no es poco, es Palermo, es gente que es culta, sabe leer y escribir, hay muchas razones para dar esa característica, pero muchas veces también nosotros vemos a este sector fruto, su aumento, su disminución, de las distintas migraciones internas y externas que se dan. Quiero decir, dentro de la Argentina o inclusive de Latinoamérica. Y eso lo unimos con el momento económico que se vive en los países de Latinoamérica. Específicamente, cuando nosotros tuvimos el 1 a 1 de la época de Menem, que recién hablábamos, antes del 2001, porque justamente el 2001 es un catalizador de un montón de cosas que pasaron antes. No fue solamente la culpa de la Rúa. Yo creo que esto arrancó mucho tiempo antes. Bueno, pero les decía, muchos de nuestros vecinos latinoamericanos vienen a la Argentina para hacerse de unos dineros extras para poder enviar a sus países de origen. Y estoy hablando de Paraguay, y estoy hablando de Perú, y estoy hablando de esos países que todos sabemos que lo han hecho. Y no solamente hoy en día vemos muchos chicos que vienen a estudiar a la Argentina. Estoy hablando de gente que venía por empleo. Y especialmente mujeres que venían por empleo doméstico, muchas veces traídas por otros grupos de mujeres que por medio de determinados lazos se arreglaban como para cuidar a sus hijos de manera solidaria. Y la zona que más trabajo migrante de países latinoamericanos tuvo en ese momento histórico, en el 2001, por ejemplo, son la zona de la capital federal. Todo el país tiene migrantes de ese tipo, pero todos sabemos que Capital Federal tiene una atracción muy grande, que muchas veces no viven en la capital, viven en los alrededores, pero sí trabajan en la capital. Sí, son cuestiones de asimetría del desarrollo nacional, que bueno, que es para... Exactamente, todas las grandes ciudades son atractivas. Rosario, Córdoba, pero en la capital federal especialmente, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, en el 2001 fue así también, todavía éramos un lugar, cosa que después se va a cortar por un tiempo, pero que luego nuevamente comienza porque seguimos siendo un polo atractivo, no solamente por la cuestión económica, sino por la cuestión educativa o por la cuestión sanitaria en muchos casos. Bueno, y después hay un proceso donde empiezan cuando la cuestión ya va mal en la casa, dice Beba, se empieza a proletarizar, digamos, y es como que hay una necesidad ahí compartida. Bueno, obviamente la empleada ya lo es, pero que le enseña cómo hacerlo, cómo rebuscársela, cómo ella tiene que aprender, la patrona,
a parar la olla de alguna manera. Y eso es una cuestión también como cómo se da vuelta un poco la tortilla o cómo comparten saberes, esto que vos explicabas de la cuestión solidaria, digamos. Sí, bueno, esta cuestión de que son mujeres. Sí, yo creo, a mí me llama algo la atención, que en el caso de la película, Beba no trabaja afuera de su casa, es simplemente una señora, que es una de las características que más la perjudican, porque ella cuando se separa, que es una de las cosas que le ocurren, y pierde también el dinero que le pasaba a su marido, tiene que achicarse, no tiene de dónde agarrarse. No sabía qué hacer. Claro, ¿qué hace? Y también en la edad en que le pasa eso, porque después de los su 50... empleada sí sabía, o sea, ¿quién estaba preparada en realidad para bancársela en 2001? Totalmente. Pero ella en otros momentos históricos de sus vidas, porque pasa muchos años en la casa de la señora, también se fueron dando distintas complicidades que nos permiten ver que han pasado esa historia juntas y han aprendido juntas. Pero sí, yo creo que está más preparada, y al final de la película vemos que está más preparada ella que la señora. Hay algo que la señora no previó y que ella sí. No solamente previó, que ella decidió. Sí, exacto. Pero bueno, para eso hay que verla, a la película. Igual está bueno el ejercicio, insisto, de ver esa película con una mirada y encontrar los parecidos que tenemos en la actualidad y cómo a veces se va hasta repitiendo la historia, tristemente, no siempre felizmente. Sí, no sé si se repite, que es aún peor, creo que toma como más fuerza y se hace más fuerte. O sea, se repite, pero el tema se hace más fuerte. Sí. A ver, si es por repetir... Cuando vuelve recargada. Vuelve recargada, exactamente. Yo siempre digo, ¿cómo puede ser que nos vuelva a pasar lo mismo si ya nos pasó en el 2001? Y no el problema del 2001. Porque nos pasó en 1890, cuando tuvimos el primer default. Entonces tuvimos un montón de veces para aprender. ¿Qué pasa que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta? Esa crisis del 2001, que estalla, digamos, en ese proceso que se ve en la película. En la película se ve, y cuando digo se ve en la película, no vamos a ver ningún manifestante fuerte, digamos. Sí vemos la radio, escuchamos, vemos la televisión, lo típico que en el cine se utiliza para dar un síntoma de época, ¿no? ¿Qué ocurre? Claro, en diciembre nosotros vamos a ver que todo eso estalla, pero hay algunas características que nos pintan ese contexto como lo hace el director. No sé si les suena. Desocupación, pobreza, desindustrialización, endeudamiento y fuga de capitales. No sé si lo estamos... Sí, a mí lo debo haber visto en otra película. O en otra película o en el diario de ayer, no sé. Claro. Pero esto es lo que hace que después esa impronta estalle, que ese decantado, decíamos, estalle, y bueno, y termine como terminó, porque... no fueron simplemente las últimas medidas, como decíamos recién, sino que hubo medidas económicas que le impidieron a los ahorristas sacar su dinero. De nuevo, la clase media. Eso eclosionó, digamos, muy fuerte, una cosa que ya estaba desde el punto de vista económico, y posteriormente cuando De la Rúa declara el estado de sitio. Eso hace que estalle, que la gente salga a la calle y la situación estalle. Una cuestión de autoritarismo, digamos, reforzada en un fracaso económico y un fracaso político. Te escuchaba hablar de la historia, si se repite o no se repite, quizás espirala, digamos, pero los mismos... Yo creo que viene recargada. Sí, por eso es una... Sí. Parece que se repite, pero está en un estadio superior o inferior, eso veremos, pero por eso es espiralado. Pero quiero decir que es como una puja de intereses mucho más definida en este bloque político y económico que hoy está de nuevo en el poder, sobre lo que es el tema de los intereses de los trabajadores y de las grandes mayorías, que lo podemos ver y lo vamos a seguir viendo película tras película. Lo que decías vos de la vivencia del 2001 se ve no en las calles ni en los caballos, digamos, ni en la policía, pero sí en esto de puertas adentro y esa cuestión de clima de lo que está sucediendo, que en definitiva es un eco de un dolor social, se me ocurre. Sí. Bueno,
esta cuestión del dolor social, esta cuestión de crear determinadas subjetividades en la sociedad, es algo que nadie analiza mucho en la televisión. Por ahí va un psicólogo, lo invitan, le dicen, ay, ¿por qué los chicos hacen estas cosas en la escuela? ¿Qué pasa en la sociedad? Y pasan muchas cosas, y esto la gente lo aprende. A ver, hoy estamos hablando de mujeres, especialmente con esta película, pero nosotros estamos también atravesando una crisis de masculinidades, por ejemplo, porque el gran tema de este siglo es justamente el reposicionamiento de la mujer, porque eso ha llevado a que la familia, una institución tradicional, se desestructure de cómo estaba organizada tradicionalmente, porque ahora la mujer trabaja más horas afuera. Sí, hay que repartirse tareas equitativamente. Es maravilloso. Sí, gracias, es lo que me dice. Muy bien, mi mamá. hay que acatar. Pero lo que ocurre es que no es tan fácil. No. Y vos vivís en Rosario. Yo no sé si en el interior del país es igual. No sé si en las provincias tienen la misma postura, porque decía un viejo historiador, lo que más tarda en cambiar son las mentalidades, y así es. Por eso también están en crisis las masculinidades. No todos quieren deconstruirse. No, y aparte hay una puja de lo que hablábamos recién, un bloque político-económico también está llevando a cabo, lo hablamos en otros programas de la emisora, una batalla cultural, que también es en contra de estos valores y estas transformaciones que se estaban empezando a dar en un plano político, en un plano social, en un plano de la legislación, con respecto a la cuestión de género y el nuevo rol de la mujer, o la recuperación del rol de la mujer, o la redefinición del rol de la mujer en la sociedad. Entonces nos encontramos con, se puede decir, un retroceso, una puja, un paso atrás, que esta reacción está llevando también contra esa agenda. Que no sea solamente acá, sea en otros países también mundiales, donde habían logrado muchas cuestiones que han tenido que irse para atrás, y eso en un trabajo tan grande que la mujer hace muy poco tiempo que vota. Esto es terrible lo que estamos diciendo, pero hace muy poco tiempo. 50 años, 60 años, 70, no es nada. Sí, en la historia. En la historia de la humanidad. Entonces, por esos derechos sociales por los que a veces pelea, y también culturales, que vuelvan para atrás, es realmente mucho más que volver para atrás. Cuando yo decía recién que el Me Too se dio en el 2006, esto no solamente sirvió para mejorar condiciones del caso de las mujeres, sino también de otras minorías existentes, y una ampliación de derechos que, bueno, que es lo que hoy en día esperemos no perder y podamos seguir construyendo. Muy bien, ¿te quedó algo, Marita? Sí, como siempre, un montón de cosas, pero bueno, lo importante es que vean la película, porque todo esto que nosotros charlamos lo podemos volver a ver, lo podemos... Y que la pensemos, no solo que la veamos. Sí, que compartir con amigos, ver nuestra propia historia, ver en qué lugar estamos. Siempre hablamos de el ascenso social y lo aspiracional, y yo conozco muchas chicas que vienen del interior a Rosario a laburar, cama adentro, pero quieren seguir estudiando porque tienen la esperanza de buscar una mejoría para su vida, y estudian a la noche y cuando pueden. No perdamos de vista... Una movilidad social. Sí, ascendente, por supuesto. Sí. Compañero Gastón. Bueno, nada, los invitamos a ver, a pensar y a seguir creyendo que se puede crear una sociedad mejor, sobre todo para nuestros hijos, para las mujeres, y agradecer sobre todo a ellas que nos han mostrado y nos han enseñado el camino, sobre todo en estos tiempos tan necesarios. Vos fíjate que una de las características que tienen los directores estos argentinos que estamos trabajando es que muchas veces mezclan lo ficcional con lo documental. Sí. Este director que vamos a ver, Gallero, tiene otros trabajos muy interesantes en documentales, pero el último, que más o menos cierra más o menos esto que estamos diciendo, es un trabajo que hace sobre Iron Mountain. Sí. El incendio de la tragedia de Iron Mountain. Y bueno, eso lo hace en el 2022. O sea, cómo pensar, que se hizo famoso por el tema de la cantidad de muertos, ¿no? Sí,
que hubo de los bomberos que trabajan allí. Pero, a ver, ¿qué pasa en esa sociedad? ¿Cómo se impacta que es necesario reconstruir para vernos? Nosotros en Santa Fe tenemos la suerte de tener grandes documentalistas, más allá de Birri, genios, maestros, pero creo que también es una manera que nos permite sentir ese cine como más nuestro, como parte. El documental coopera en eso. Así que Totalmente. bueno, búsquenlo y también digo, la obra de este cineasta vale la pena. Muy bien, lo hemos logrado otra vez, siento eso. Empezamos hablando en una película que trata la relación de una patrona con su personal, con su empleada doméstica. Pasamos por el 2001, luchas históricas que atravesó y atraviesa la clase media, y también el rol de la mujer en lo laboral, en lo social y en lo cultural. Para eso está la película completa. Los invitamos a seguir ahí, a disfrutar del cine y a pensar en lo que nos está pasando y lo que nos pasó. Nos vemos la próxima.